Darle la bienvenida al señor José Ricardo Taveras, secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, es director de Migración y es diputado de la República. Para nosotros un honor, un placer, un privilegio tenerlo con nosotros. Director, por favor, denle el paso al invitado. Buenas noches. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de enfrentarme con ustedes esta noche de cara al país, a ver Para de qué nosotros un manera honor. podemos cooperar con la comprensión de los problemas que nos agobian. Así es. Buenas noches y bienvenido. Gracias y Mire, bueno, estuvo con nosotros la semana pasada nuestro amigo común, Manuel Núñez. Manuel, avesado en el tema, en ocasiones había criticado pudiéramos decir, la inacción que el gobierno dominicano había tenido frente a algunas de las acciones que el gobierno de Haití estaba ejerciendo. Y en su momento hablamos de esa represa que estaba haciendo en el río Artibonito el gobierno haitiano. Y Manuel decía en ese caso que República Dominicana debía ser un poco más agresiva, no agresiva en términos de fuerza, sino en términos también diplomáticos. Pero luego de eso ha venido esto que complica más la situación, y es que matan a un presidente en Haití. Ese presidente todavía a la fecha no se sabe quién lo mató. El director de la policía renuncia, unas bandas secuestran a 17 norteamericanos y se ha complicado más de la cuenta el asunto. Decía Manuel que hay dos maneras de actuar con este tipo de situación. Uno es la diplomacia y otro es el uso de la fuerza. Que primero hay que agotar la diplomacia. Y por eso hemos visto que el gobierno está tratando, ¿no? Buscando los interlocutores o el interlocutor idóneo para tratar estos temas. ¿Cuál es la visión que usted tiene sobre esta problemática desde su óptica de un nacionalista? Porque la Fuerza Nacional Progresista siempre ha defendido la nación, pero también desde su óptica de director de migración. sí, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que me brindan. Eh, yo, en cierta medida, hay un refrán que dice que no se puede estar en misa y repicando. Pero hay situaciones en las que te obligan a estar en misa y a repicar. Difiero no totalmente de Manuel, pero sí yo diría que con matices, en el sentido de que ciertamente comparto con él el hecho de que hay que abordar este tema en una primera fase que muy intensamente. Yo he hablado de una febril actividad diplomática. Desde el principio de esta crisis, las veces que he tenido la oportunidad de hablarle al país a través de ustedes, todos los amigos que producen programas que me dan esa oportunidad a través de lo que escribo, he dicho que estoy de acuerdo en el sentido de que el país del presidente debiera ponderar muy seriamente la designación de un enviado especial. Al margen del canciller, debe designarse un enviado especial para este tema. ¿Por qué? Porque con un simple tuit que ha sido respondido a través del envío a Puerto Príncipe de un subsecretario de Estado, que fue a responder el tuit del presidente. Llevó unas camionetas, pero al mismo tiempo, en el fondo, la intención era responderle al presidente Luis Abinader: mire, nadie va a intervenir aquí. Mire a ver cómo usted resuelve su problema, nadie se va a meter aquí. Ese es el mensaje. Pero eso era previsible que ocurriera, porque la agenda de la comunidad internacional, ese diagnóstico de Haití, Estado fallido, no es un diagnóstico nuevo. Es un diagnóstico que existe en la comunidad internacional y fue uno de los primeros estudios que hizo las Naciones Unidas recién creada en 1948
ya para esa fecha se entregó un informe sobre el colapso de la nación haitiana. Y entre las recomendaciones que habían en ese estudio decían, en pocas palabras, que debía promoverse la migración de familias completas hacia lugares más despoblados del Caribe. Migración sin retorno incluso, remarcaban. O sea que este diagnóstico para la comunidad internacional no es nuevo, eso existe desde la fundación misma de Naciones Unidas. Es una infantilidad pensar que la comunidad internacional va a involucrar sus bolsillos en Haití, porque en principio Estados Unidos no alcanza a mirar el peligro que puede tener el Estado, la nación, vamos a decir el territorio haitiano, porque eso estamos claros en que eso no es un Estado, eh, para su seguridad continental, de su territorio continental. Ellos no alcanzan a ver y a ponderar la posibilidad de que frente a esa miseria sectores vinculados al terrorismo puedan establecer células que manipulen y que se establezcan en Haití, que está se puede ver la base de Guantánamo desde ahí, desde Haití, igual que de Guantánamo se puede ver Haití físicamente parándote en la costa. Entonces, al mismo tiempo, es demasiado cercana porque Haití está igual que nosotros en la panza del imperio. Y el imperio en este momento no alcanza a ver eso porque tiene una obsesión que es China. Y ellos van allí como siempre, tienen la política internacional del bombero. Donde hay fuego, ellos llegan y apagan, pero no prevén la posibilidad de evitar que se produzcan fuegos mayores como el que se les podría armar en Haití, donde ya las bandas están acusando un perfil ideológicamente comprometido. Pero al margen de eso, lo que quiero destacar en conclusión es que si la estrategia de la comunidad internacional ha sido que los demás territorios del Caribe sirvamos de escenario de compensación de las crisis haitianas, del universo de crisis haitianas. No es verdad que en este momento en que se puede producir un evento para el cual se han estado preparando, porque recuerden que en el gobierno pasado se preparó un plan de contingencia para migraciones abruptas como las que podríamos recibir, que fue desempolvado en este gobierno por el director del Consejo Nacional de del Instituto Nacional de Migración, el señor Wilfredo Lozano, que comenzó a trabajar en esa dirección. Es porque el proyecto existe, porque el plan de que esto se dé existe, y porque es una fórmula para ya crear una situación de carácter irreversible en el proceso de fusión. Y cuando yo hablo de fusión, permítanme por favor explicar que los que hablamos de fusión no estamos hablando de que se va a arriar la bandera dominicana y que se va a crear una nueva República Dominico-Haitiana, que va a venir una bandera que es la fusión de las dos banderas, nada de eso. La fusión ya está en curso y ya tiene un injerto en el territorio dominicano que no se sabe de cuántos millones de habitantes, que probablemente sean 3. Eso se ha venido produciendo de manera paulatina desde la caída de Duvalier gradualmente y se acentuó después del terremoto hasta la fecha. Entonces, hay que estar claros que es esa presencia, el hecho de que el contribuyente dominicano sea el que se haga cargo de la salud haitiana. Lo que están conduciendo es a las autoridades dominicanas para que en algún momento se produzca en un acto de desesperación yo diría que un intento por cooptar a Haití de algún modo, medio gerenciar la crisis haitiana, pero esos sectores que están planteando eso ignoran las dificultades que tienen las identidades cuando se encuentran confrontadas, que es el caso de Haití y la República Dominicana, y lo cogen y lo manipulan como un evento racial, como si nosotros fuéramos nórdicos. Pero, por ejemplo,
no se dan cuenta de que todavía Naciones Unidas es la que cuida la frontera de Chipre entre los turcos chipriotas y los grecos chipriotas, que es una isla también, y ahí no hay negros. Ellos olvidan, por ejemplo, los conflictos que hay en Irlanda del Norte por una separación que viene de cientos de años, un evento histórico desde que Inglaterra se separó de la Iglesia Católica, donde la división entre católicos y protestantes ha acusado niveles graves y de confrontación permanente, especialmente a final del siglo XX y principio de este. En 1998 hubieron más de 1.500 muertos. Eso provocó un acuerdo que tiene esa precaria paz y que ha generado varios muros en diversas ciudades de Irlanda del Norte para poder sostener la convivencia pacífica, no de haitiano y dominicano, ni de greco-chipriota y turco-chipriota, ni tampoco es de palestinos y judíos, no. Es de ciudadanos de un mismo país que están divididos por convicciones religiosas y políticas diferentes. Unos adeptos a la corona inglesa, otros no. Pero básicamente el conflicto es más religioso que otra cosa, porque lo que determina esa radicalidad es que una parte es católica y otra parte es protestante. Entonces, cuando tú ves ese tipo de cosas, y eso aquí va a ocurrir, ¿por qué es necesario apoyar la iniciativa del muro? ¿Por qué es necesario apoyar que aquí se le ponga freno a la industria de trata y tráfico de embarazadas para que el paritorio haitiano no siga ocurriendo en la República Dominicana y todo esto y cosas que se están dejando de hacer? Es necesario por una simple razón, porque allí donde el Estado se ausenta, la ciudadanía asume el control. Y el control asumido por la sociedad es un control que genera caos, es hijo del caos. Pasa a ser la justicia privada. ¿Qué va a pasar aquí cuando tú tienes, por ejemplo, me citaba un amigo en el día de hoy, bueno, pero están los nicaragüenses que han afectado a Costa Rica? Digo, sí, pero los nicaragüenses y los costarricenses van a misa, hablan español, tienen culturas similares, aunque una sociedad tenga una evolución económica mayor que la otra. O sea, el nicaragüense que llega a Costa Rica en algún momento termina integrado a la sociedad. Pero ¿qué está pasando aquí con la sociedad haitiana? Bueno, se están eh, convocando, se están reuniendo en torno a guetos. ¿Qué va a pasar en la República Dominicana, por ejemplo, cuando estalle una confrontación de dos tipos, de dos comunidades, la dominicana y la haitiana, en el hoyo de Friusa, por ejemplo, donde ya eso es Haití, eso es Haití? Cuando esos eventos sean violentos, ¿qué va a pasar con la imagen del turismo dominicano? O sea, que nosotros no podemos esperar que se produzcan esos acontecimientos para poder comenzar a tomar controles de esos problemas. Entonces, en definitiva, el país está viviendo un momento especial porque nunca antes había una posibilidad, como la hay ahora, de que se produzca una caravana masiva de ciudadanos civiles José Ricardo, de establecerse en la República Dominicana. tú Sí, diste en un punto focal. Los haitianos, baje aquí, director, por favor. Los haitianos tienen capacidad de organización. Usted lo ve en Friusa y el que ha ido a Bávaro sabe que han construido ahí todo un barrio. Un barrio que incluso, perdonen lo que voy a decir, tienen sus propias leyes. Ahí la policía casi ni entra. Y yo viví 3 años en Bávaro, sé lo que le estoy diciendo. Cuando ellas empiecen a organizarse y, por ejemplo, a decir, los motoconchistas de Bávaro tienen que ser haitianos, los albañiles de Bávaro tienen que ser haitianos, y como aquí hay libertad, y como aquí los grupos que tienen mayoría imponen, ¿qué va a pasar?
Pero también acabas de decir algo importante, y es que nosotros no estamos en contra de los haitianos, nunca lo hemos estado. No, jamás. Nosotros estamos a favor de nuestra identidad nacional, de nuestra cultura, de defender nuestro territorio que ha ido perdiendo cada vez más espacio. Usted y yo sabemos que yo soy de Duvergé, el que es de Pedernales y el que es de esa zona sabe que el que era el territorio dominicano, en esa frontera hay haitianos viviendo de este lado. Mucho por causa de que nuestros gobernantes han dejado de asistir a los ciudadanos de la frontera para que no emigren hacia las ciudades, fruto de la desesperanza, del poco trabajo que aparece en esa zona. ¿Cómo identifica usted que un gobierno en un proceso como este puede hacer algo para que el dominicano empiece a entender que lo que estamos viviendo hoy no es un asunto de xenofobia o de que estamos en contra de los negros haitianos? Y como yo escucho a algunos, si fueran blancos ustedes no actuaran así. Y nos están vendiendo en otros países, comparándonos hasta con Hitler. Sí, pero eso es un caso exclusivo, una responsabilidad exclusiva, defenderse de la República Dominicana, que no se está haciendo, don Mariano. Vamos a ver la respuesta. No, A él sí. le pregunto. Sí, fíjate, hablando de nuestro amigo Manuel Núñez, que es autor de un libro muy importante que todos los dominicanos debieran leer, que se llama El ocaso de la nación dominicana. Manuel plantea siempre que la República Dominicana es el único estado que va a estar obligado a reivindicar su independencia hasta el final de los días. Porque es que esa realidad nos plantea a nosotros eso. Y cuando lo que hay que seguir difundiendo y edificando a la gente, por ejemplo, cuando tú ves el diagnóstico de los datos que ofrece la sociedad haitiana, dime, cuando te dicen a ti los científicos que el territorio haitiano apenas tiene capacidad para la vida de los seres humanos en 1.75% del territorio, otros dicen que un 0.75%, imagínate por debajo de 2 en cualquier caso, en condiciones de aptas para la vida humana, porque está desertificado, no hay, es desierto. Ustedes saben todo lo que pasa con el tema de los bosques haitianos, que no existen, y no fueron ellos los únicos que lo depredaron. Tiene que ver mucho con las ocupaciones que tuvieron, tanto como colonia francesa, como territorio ocupado por los Estados Unidos. Entonces, ese tipo de cosas nos plantean a nosotros. Por ejemplo, cuando tú miras ahora mismo el conflicto sobre el río Dajabón, que los dominicanos tenemos que aprender a decirle a ese río Dajabón, que así es que se llama. Los haitianos lo conocen como río Masacre, desde los tiempos de la colonia, pero nosotros lo conocemos como río Dajabón, y es el río Dajabón, así es su nombre, porque nace en cuencas altas de la República Dominicana. Es un pequeño río, no tiene un gran caudal de importancia, no creo que dé para hacer una super presa, podría tener algún nivel de represamiento en las cuencas altas, pero ¿qué ocurre? El Artibonito, por ejemplo, es la principal cuenca hidrográfica de Haití, la principal, la más importante de todas. Con esa cuenca hidrográfica ellos irrigan la producción de arroz que tienen. Si de alguna manera ese río se ve afectado, por ejemplo, Haití se queda casi sin fuentes de agua. ¿De dónde vamos a salir a beber agua? Los 30 a 40 millones de habitantes que se proyecta, los estudios demográficos proyectan que esta isla, la Hispaniola, va a tener de 30 a 40 millones de habitantes para el año, para la década del 30 al 40. Cuando eso ocurra, ¿cómo vamos a compartir el agua? Entonces, si ellos no tienen, ¿dónde van a ir a buscarla?
Entonces, los retos que nosotros tenemos, no a largo plazo, no, a corto y mediano plazo con Haití, son vitales. Entonces, para nosotros, la razón fundamental de cualquier gobierno, de cualquier dominicano, lo que nosotros debemos levantarnos todos los días es con que haya una solución a los problemas de Haití en Haití y al mismo tiempo establecer que los gobernantes, el liderazgo nuestro comprenda ese problema como el más importante que nosotros tenemos. ¿Qué podemos hacer nosotros en este contexto para el tema de la imagen? Mira, todos sabemos que en la República Dominicana no existe el racismo como tal, porque la gente cree que el racismo es hablar de negro. Aquí se bromea mucho con ese tema, pero yo me río y yo decía una vez, casualmente en Naciones Unidas, que yo cuando quería ver las Naciones Unidas nada más tenía que mirar en mi casa a mis hijos, porque yo tengo un indiecito, un morenito y una blanquita, y tengo detrás abuela blanca y abuelo negro. Entonces, ¿cómo diablo tú puedes pensar que en un país que comenzó a mezclarse tan temprano como el año 1500, desde el principio, con los indios y españoles, y después los pocos negros que habían aquí terminaron mezclados y casándose con las hijas de los jefes? O sea, la realidad social de la República Dominicana es diferente. Eso se puede leer en la composición social dominicana de Juan Bosch, en los libros de Roberto Casá, todos los historiadores que han estudiado con rigurosidad el proceso del desarrollo de la economía dominicana, que vino a industrializarse a raíz de la dictadura de Trujillo, saben que aquí todos, que somos, si hay un lugar donde yo siempre he dicho, donde nació la raza cósmica que planteaba el profesor Vasconcelos, es aquí en República Dominicana, porque aquí no hay problemas de ese tipo. Sí, Problemas sí. raciales hay en Estados Unidos y ese tipo de cosas. ¿Qué Don tiene que hacer el Ricardo, gobierno? El perdone a gobierno tiene, propósito que le interrumpa y no quisiera dejar sí, ir el momento específicamente, porque usted mencionó unos elementos muy notorios y que también definen el momentum en el que se encuentra nuevamente la discusión histórica, ¿no?, de este tema con Haití en términos general. A juicio de un artículo que usted escribió en días Que pasados, leímos aquí que íntegro. leímos aquí íntegro, pero que a mí me pareció, y yo tengo así, uno va guardando algunos artículos, y tengo este artículo guardado por ahí, y quiero mezclarlo con dos cosas. Usted hablaba de que la política, en términos general, que ha adoptado el gobierno para enfrentar este tema de deportaciones y de dar seguimiento, sobre todo, al tema de la migración haitiana, estaba floja y coja, por un lado, y luego, justamente ahora también lo conecto con el tema de la imagen que estamos, de alguna manera, o no que estamos, la imagen que se ha vendido de nosotros como país en la parte internacional con relación a la deportación de las parturientas haitianas. ¿Cómo entiende usted que debe enfocarse este tema? Es mi pregunta puntual, para que esto no tenga repercusiones, sin duda alguna, en el ámbito internacional, pero que al mismo tiempo nosotros como sociedad podamos ejecutar definitivamente y por vez primera una política seria en cuanto a la migración con Haití. fíjate, Jorge, el tema de esto es difícil, porque el problema es que nosotros no podemos evitar que este problema tenga repercusiones internacionales, porque él es por sí mismo un problema internacional. Y siendo un problema internacional, va a tener repercusiones internacionales. Es inevitable. Sobre todo cuando nosotros, para poder sobrevivir como nación, como identidad, vamos a tener que contrariar la voluntad de los poderes de la tierra, que no es la primera vez que lo vamos a hacer, no es la primera vez. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para librar una guerra, pero no una guerra de esa de caernos a tiros, de un ejército contra otro. Eso no va a ser así. La guerra nuestra consiste, por ejemplo, con un gobierno que esté consciente de eso y contrate lobbies para trabajar en las principales capitales de la Unión Europea, en Washington. Hay que trabajar en Pekín, que es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hay que acercarse a los rusos, con que también es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Por qué?
porque nosotros tenemos que de alguna manera generar algún nivel de sensibilidad y eso tú no lo logras a través de un tuit, tú tienes que lograrlo a través de la contratación de lobbies profesionales y a través de un ejercicio febril de la diplomacia que trabaje en ese campo, pero también la contratación de una compañía de relaciones públicas de clase mundial que tenga vínculos con los principales periódicos del mundo, para que cuando se vaya a escribir de un tema que pueda acontecer en la República Dominicana, nosotros tengamos doliente en las redacciones de esos periódicos donde se esté escuchando nuestra versión y donde logremos equilibrar la balanza. ¿Por qué? Porque se invierte mucho dinero para manipular la imagen de la República Dominicana. Y el mejor ejemplo es el tema de las embarazadas. Ustedes son periodistas, producen un programa interesante, se enfrentan a la sociedad todas las noches por aquí y son personas informadas. Búsquenme un video, una foto de oficiales de migración en la sala de un hospital. No ha salido ni una. Todo es hablar y hablar y hablar. Pero la realidad es que no la han, es una denuncia de manipulación. ¿Y qué facilitó esa denuncia? Bueno, que los inspectores de migración no son ginecólogos. Una señora que abordó un autobús, que se le hizo abordar un autobús de migración, parece quizá por la misma tensión, entró en labores de parto. ¿Qué hizo migración? La llevó a un hospital donde ella dio a luz, fue atendida adecuadamente, fue debidamente asistida y ahí anda todavía. Migración incumplió la ley porque la migración, el deber de migración, y dice el artículo 37 del reglamento 631-11, es ir, procurar la señora y conducirla con su producto a la frontera porque ella no tiene papeles para estar aquí. Ahora la prensa anda diciendo que ella le puso el rostro a ese drama humano, pero por amor de Dios, eso vive pasando en todas partes del mundo, porque el problema es que, ¿por qué yo digo que la encuentro coja y floja? Porque, bueno, por ese lado vamos bien, porque hay una política de deportación, se está tratando de hacer lo que se puede. Yo no creo que migración tenga los recursos para operar adecuadamente eso, pero no he visto que se le estén dando tampoco. ¿Por qué yo digo que es floja? Bueno, por un lado pondero esas cosas que están bien hechas, porque eso es enfrentar Sí. una industria de trata y U- tráfico Un de momentito, barcos. señor. Sí. En tu gestión te Y dieron los lo otro, recursos, le dieron los recursos a migración para poder... déjame, yo te lo voy a responder, pero déjame concluir la idea. Ok. ¿Cuál es la idea? La idea es que están manipulando porque el gobierno no ha maltratado a ninguna embarazada. Y han tratado de sembrar en la psiquis del pueblo dominicano y a nivel internacional precisamente para generar los insumos de la campaña internacional. Que aquí se ha estado cometiendo ese tipo de abuso, lo cual es mentira. Y además, no es lo mismo una mujer embarazada, una mujer grávida que no está en labores de parto. Clínicamente es una persona que es una paciente ambulatoria y el gobierno dominicano no está obligado a que sus contribuyentes financien la salud de otros ciudadanos que han ingresado ilegalmente al país con el dinero de sus contribuyentes. Ahora, se presenta una emergencia, sea quien sea, debe ser atendido. Y nadie se ha opuesto a eso en este país. Y el gobierno tampoco está contrariando a eso. Uno tiene que ser honesto. Yo soy oposición, pero yo soy honesto. Yo soy muy crítico, pero porque yo considero que el ser crítico, si tú haces la crítica con respeto, coopera con la persona que tú criticas y más un gobierno. Pero no, uno no puede salir gratuitamente a decir aquí no se está abusando de nadie. Sí. A mí no me dieron los recursos, todo lo contrario. Mis recursos fueron reduciéndose, sobre todo después de la llegada de Danilo Medina, que fue cada año el presupuesto iba reduciéndose. Lo que pasa es que sobre la base de una eficientización y una administración organizada,
nosotros logramos incrementar, ¿A qué se pero debe con eso? ¿No los había interés ingresos por parte, propios. perdón, señor José Ricardo, a qué se Sí. debió que en vez de fortalecer el presupuesto a la Dirección de Migración para poder cumplir con la ley, usted dice que en los gobiernos de Danilo Medina le fueron quitando presupuesto? A qué se debió eso? ¿Una falta de visión de parte del gobierno, darle la importancia a un tema trascendental como este y un tema incluso que conlleva un tema de soberanía? No era una política importante el tema migratorio para el gobierno de Danilo Medina? Bueno, mira, yo creo que aquí hablar sobre eso ya no carece de sentido, porque aquí todos sabemos que ese gobierno se comprometió profundamente con la agenda internacional. Incluso eso determinó la salida nuestra del gobierno, porque nosotros estuvimos ahí sobrellevando de crisis en crisis, Entonces, eh, eso nos lleva entonces a la segunda con el pregunta, gobierno señor José central. Ricardo. Y, ¿eh? Eso nos lleva entonces a la segunda pregunta. Usted ha manifestado ser una persona clara y crítica cuando debe de serlo. En el caso del gobierno actual de la República Dominicana, ¿ha mostrado mucho más compromiso en el cuanto al tema migratorio? Bueno, depende. Yo creo que en el fondo no está tocando a fondo el problema, porque si te lo puedo decir con autoridad, por ejemplo, nosotros deportando no vamos a lograr gran cosa. Porque en mi gestión en algún momento nosotros teníamos un promedio de 80.000 deportaciones con 3 autobuses que teníamos remendándolo, mandándolo con mecánicos para la frontera, porque se vivían dañando en el camino. Entonces, nosotros los llevábamos y de aquel lado hay ONGs que los esperan y los financian para retornar. Entonces, el tema de aquí es un tema de control Reitere eso, fronterizo. por favor. Reitere esa parte, por favor. ¿Y ¿Cómo cómo es es? que las autoridades dominicanas no pueden poner un control en la frontera con relación a esa Ahí ONG? es donde vamos, es lo que te digo, el tema de la República Dominicana. Por eso yo me río cuando oigo gente que me dice, ¿y usted qué hizo cuando usted estaba en migración? Yo digo, yo nada, porque yo no soy, migración no es la responsable del cuidado de la frontera, es el ejército, son las Fuerzas Armadas. Gracias, Dios. Entonces, ¿qué pasa? La frontera es una herramienta, un tema de corrupción que se corrompió por la frontera, vamos a estar claros. Pero te acaba de Entonces, decir algo que yo no había escuchado, José Ricardo. Atención periódico Nuevo Diario. Atención periódico. El exdirector de, de la Dirección General de Migración, José Ricardo Taveras, dice que al cruzar la frontera hay ONG que preparan a esos que hemos deportado para volverlo a mandar para la República Dominicana. ¿Es así, José Ricardo? Yo escuché mal. sí, es así. Así funcionaba cuando yo estaba en el gobierno, porque nosotros hicimos levantamiento de inteligencia y funcionaba de ese modo. Y están Entonces, identificadas esas ONG. bueno, operan de aquel lado. Son ONGs que operan de aquel lado en la frontera. Llegamos a identificar en el momento que no sé cómo está eso en este momento, pero a mí me tocó vivir eso. Porque nosotros teníamos una unidad de agentes que hacían inteligencia que eran haitianos. Y nosotros nos metíamos en territorio haitiano a hacer inteligencia, levantamiento de cosas que nosotros nos ayudaron muchísimo a hacer una labor yo diría, de un control cruzado que nosotros hacíamos con unidades móviles. Por ejemplo, el personal que nosotros usábamos en mi tiempo no era un personal ni de Dajabón ni de ninguna provincia de la frontera, es personal ajeno y lo vivíamos mezclando y cruzando y cambiando para que no se establecieran. Y a eso se debe el éxito que en cierta medida se nos reconoció en ese momento. Porque la verdad que cuando nosotros teníamos con qué ir a operar, se sentía la presencia, pero obviamente la presencia permanente de las Fuerzas Armadas. Entonces tú tienes que tener, el tema del control fronterizo es básico, por eso que el muro es importante. Y por eso también que el seguimiento ético y de la corrupción con el tema de los soldados hay que trabajar. Señor Porque José nosotros no Ricardo. ganamos nada, ahora mismo siguen entrando. ¿Cómo están llegando las mujeres embarazadas que están viniendo? Bueno, hay Gracias a muchas que Dios. viven Oh aquí, Dios, qué no se poderoso tú puede, eres. no,
No, hay muchas que viven aquí, tú no puedes Te iba a culpar a preguntar las eso Fuerzas mismo. Armadas de eso, pero hay otras que no, que vienen de allá. Entonces tú te pones a mirar, porque también hay muchas cosas, por ejemplo, cómo llegan a la República Dominicana las donaciones para la ONG. Todo eso pasa por un filtro a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es el que autoriza la cooperación internacional. Y si el gobierno no lo autoriza, pues obviamente esa cooperación no llega. Y esa cooperación viene teledirigida para ir a las ONGs, que a su vez invierten su dinero en promover los partos de haitianas en la República Dominicana, que yo he estado denunciando que estoy teniendo informaciones importantes en el sentido de que en el sistema hospitalario hay sectores comprometidos con esta industria. Entonces, eso hay que investigarlo. No lo puedo afirmar, pero sí estoy recibiendo. Eh, Que en el sistema hospitalario, sí, repítalo sí, por sí, favor, porque ¿cómo es repítalo. posible? Claro, y ese tema no es nuevo, no es nuevo. Mira, es Pero un yo no tema del entendí. cual Usted sabe que yo vengo de un pueblito del sur, allá pegado a la frontera de URG, y a Ay, nosotros hay que explicarnos la Mariano, cosa bien para poderla no, entender. no, Mariano, Explíquemelo de no es nuevo. medio tarde, no me vayas a dormir, ¿eh? Ese violincito, ¿qué le parece? Explíqueme de nuevo. Que en Que el yo soy de la sistema, frontera. ¿cómo es? Que en el sistema hospitalario, obviamente, la industria de trata y tráfico que tiene que ver con las embarazadas haitianas tiene sus conexiones. Hay Porque, por contubernio en las ejemplo, autoridades además, sanitarias. esas ONG, por ejemplo, que viven dando apoyo logístico y mediático a eso, no lo hacen gratis, porque eso es un modus vivendi, y eso es lo que yo le llamo el usufructo del drama ajeno, porque esa gente viven de eso, esa gente liquidan 4.500.000 dólares por año y más, algunas veces. Yo te digo porque, por ejemplo, yo sabía, porque como abogado tengo información, y que a qué yo me dediqué en un momento determinado, a detener esas donaciones. En una ocasión logré detener una donación de 10 millones de euros y tuve un pleito con la entonces incumbente del PNUD. Y eso lo logré porque logré el apoyo de don Carlos Morales Troncoso, que era 10 canciller. millones de euros. Sí, sí, eso lo detuvimos nosotros entre A don ese Carlos y nivel yo. de aportación para Sí, eso. claro, eso no lo desembolsan de un golpe, eso a veces eso se programa una serie de desembolsos graduales, para, por ejemplo, puede ser un apoyo de 10 millones de euros que va a llegar en un año, en dos, en tres, depende. Diferentes Entonces, países. Que no en se esa entiende. ocasión yo recuerdo que yo le dije, don Carlos, ayúdeme, porque a mí solo no me van a hacer caso. Y por gracias que don Carlos se involucró con nosotros, nosotros logramos detener ese tipo de apoyo. En algún momento, eso fue parte de lo que uno pudo hacer, porque hay cosas que uno hace en silencio que nunca salen a relucir. Primera vez que yo explico eso, cómo funciona eso. Pero si el Estado Dominicano, por ejemplo, el presidente de la Primicia. República ahora mismo llama a su ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y le dice, bloqueame todo lo que venga para apoyo de ese tema aquí. Y tú sabes qué va a pasar, se mueren de inanición, no vuelven a salir a hablar nunca más. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen porque viven de eso. Si dejan de vivir de eso, van a gritar porque le están quitando pero no van a poder tener, no van a tener los recursos con que lo hacen. Lo de ellos es generar titulares de periódicos para poder salir a pedir. Pero ¿por qué viene Entonces, a través de ese ministerio? ¿Por qué? ¿Cómo? Para que pueda entender el público, porque recuerde, bueno, porque fíjate, el Estado Dominicano, que son de las cosas que la gente desconoce, la gente cree como que el Estado, yo me río porque la gente, por ejemplo, hay mucha corrupción en todo y la gente cree como que los ministros hacen lo que les da la gana. El Estado Dominicano está muy organizado. Vamos a decir que ese ministerio es como el útero de todos los proyectos que tiene la República Dominicana. Antes de que una cosa pase a presupuesto, tiene que pasar todos los estudios habidos y por haber y deben ser estudiados en ese ministerio, que es el que le da luz verde y le asigna lo que se llama un código SNIP. Con ese código ya se autoriza para que el Ministerio de Hacienda pueda, a través de la Dirección del Presupuesto, incluirlo en el presupuesto general de la Nación
y entonces a partir de ahí es que se pueden hacer las obras, etcétera. Pero Y entre las la financiación, perdone, para poder entender, ¿la financiación viene del Estado Dominicano o de no, aportes de No, no, organizaciones no. internacionales? puede venir de ambas fuentes. Puede venir del Estado Dominicano. Hay ONGs aquí que tienen fondos asignados por presupuesto. Puede venir desde el extranjero, pues la AID, la Unión Europea, etcétera, cooperan mucho, la Agencia Española de Cooperación también, son de las principales donantes. Los franceses no son muy dadivosos, pero con el tema de soporte al hecho de que nosotros no tiremos los haitianos arriba, ellos también ellos invierten un poquito en eso. Pero ¿qué pasa? La cooperación internacional, para que pueda cualquier ONG en el país recibir dinero, tiene que pasar por ese ministerio que tiene que aprobarla. Porque si el Estado Dominicano le dice a la AID, por ejemplo, que viene y nos dice, le vamos a donar 5 millones, pero se lo vamos a dar, cada muchas de esas donaciones que ustedes ven, esos diplomáticos diciendo que vamos a donar tanto para tal cosa, no son para el gobierno, van a las ONG que son los que hacen eso y son los que les responden a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Si el gobierno le da luz verde, ellos pueden hacer la donación, pero si el gobierno le dice que no, esa donación no llega. Te lo digo porque yo trabajé en bloquear donaciones. Mm. Entonces, mientras yo estuve en el Eso no gobierno, se sabe aquí, José Ricardo, eso que tú estás bueno, diciendo. pues lo estamos enfrentando a todo el mundo aquí esta noche. Es una ¿Qué pasó? primicia, atención, periódico Usted- Nuevo Diario. El modo de operándum que tienen las ONG para solventar esas, pudiéramos decir, reinsertaciones de esos haitianos que deportamos, que el Estado gasta millones de pesos, millones de dólares a través de como la Dirección General de Migración y de los organismos del Estado, para hacer un trabajo, una labor de inteligencia y luego una labor de apresamiento para deportarlo. Y que entonces ese esfuerzo se vea de alguna forma catapultado hacia atrás, porque las ONG le conviene que nosotros recibamos a esos mismos que acabamos de deportar. Increíble. Sí, Sí. pero fíjate que Mire, nosotros tenemos un problema, es que hay ONGs que reciben fondos y operan de aquel lado, pues. sí. Pero, y por se ejemplo, beneficia, me imagino. Señor José claro, Ricardo, o sea, pero nosotros no podemos quiero, controlar las que reciben fondos a través de Haití, pero las que reciben fondos a través de aquí sí. Tú Exacto. sabes que, déjame explicarte algo, que cuando nosotros comenzamos a implementar, porque el tema de los haitianos y de la migración no es para el mismo muro, no es para cerrar la frontera ni para darle la espalda a Haití, no, no, es para seguir negociando, pero como organización. Cuando yo te digo, por ejemplo, que nosotros le pedimos a la OIN y le dijimos a todas las ONG que quisieran ayudar, señores, ayúdennos para pagar pasaportes, porque los haitianos no tienen con qué comprar un pasaporte, que en Haití es carísimo, cuesta 200 y 300 dólares, si mal no recuerdo. Entonces, ayúdennos con eso y frente al gobierno haitiano para nosotros poder darle papeles de trabajador temporero y terminar de organizar este tema. Nunca para documentos no dan dinero. ¿Y por qué? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros queríamos implementar, por ejemplo, el carnet de habitante fronterizo, que se puede hacer con la cédula haitiana, eh, que son esos comerciantes que cruzan todos los días y vuelven a su país. Lo mismo que estudiantes que vienen, estudian a hacer cursos de este lado y vuelven otra vez a su país, viven de aquel lado. O mujeres que venían en labores de trabajo doméstico a las provincias fronterizas, pero viven en su país. Entonces, eso no se pudo desarrollar porque sencillamente, a pesar de que la OIN trató, porque no hubo una cooperación del lado haitiano, ni apareció financiamiento. No hay A la OIN interés. no le dieron para ayudar a los haitianos a eso. Entonces nosotros tenemos un problema grave. Yo les decía, en vez de darnos un centavo a nosotros y dárselo a la ONG, hagan un programa, financienlo para desarrollar una institución similar a la Junta Central Electoral para que administre el registro civil haitiano y entonces ustedes verán como aquí no va a haber problema, porque Bien, el problema es que doctor, no tienen justamente documentos. me gustaría preguntarle, hemos escuchado las problemáticas, hemos escuchado las consecuencias que tendrá esta masiva
cruce de haitianos hacia la República Dominicana, pero todavía, usted mencionaba ahorita y quizá lo hizo de forma pasiva, es inminente el cruce masivo de ciudadanos haitianos hacia la República Dominicana. Aún no tenemos un muro, quizás no tenemos suficientemente el cuerpo armado para enfrentar una posible desescalada de gente haitiana que venga a cruzar nuestras fronteras. ¿Cuál es el escenario de la República Dominicana actual si se lleva a cabo un desorden social, una crisis, inestabilidad, profundiza la que ya existe, o en este caso tenemos un estallido social en Haití? ¿Podremos nosotros repeler, mantener fuera de nuestras fronteras a esos haitianos que vengan en picada hacia la República Dominicana? Es posible, tenemos los recursos, uno, quisiera que me responda, y segundo, ¿pueden nuestras Fuerzas Armadas repeler esa situación ante una actuación inminente de haitianos hacia la República Dominicana? Fíjate, Eduardo, yo he estado llamando la atención desde el principio de esta crisis. Primero, ponderando positivamente el envío de tropas a la frontera. Yo soy de los que me inscribo, aunque no es verdad que hay 12.000 soldados. Pueden haber todo lo que tú quieras, pero no es verdad que hay 12.000 soldados. Eso es imposible. Ahora, si lo quieren decir como un mecanismo de disuasión, magnífico. Pero yo he observado varias cosas. La primera, que las Fuerzas Armadas no están entrenadas para procedimientos de naturaleza policial. Una confrontación de naturaleza militar con Haití es totalmente descartable en este momento. Eso no va a ocurrir. Lo que podría ocurrir es lo que tú planteas, que se produzca una expulsión masiva, espontánea o organizada de ciudadanos civiles en cientos de miles que se dirigen hacia la República Dominicana procurando un espacio vital para poder comer, para poder curarse, para poder educarse, para poder sanarse, porque han quemado hospitales de aquel lado. Entonces, si eso se produjera, en ese caso, yo me pregunto, ¿qué tipo de parque tienen esas tropas? Porque yo tuve una experiencia personal. Ustedes recuerdan que antes aquí de Padre Reino todos los años era un escándalo en la frontera. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí, sí, claro. Que yo lo paré, hasta que yo lo paré, que jamás lo he vuelto a repetir. Porque fue donde mí le dije, padre, no van a entrar, ilegales no van a entrar. Todos los que tengan carnet, mándenme la lista suya. Si están en el registro de migración, van a entrar. Los que no estén, no van a entrar. Obviamente nosotros hicimos inteligencia un día. Si Regino cruza, díganme. Efectivamente, no eran las 6 de la mañana todavía, un día me llamaron, cruzó. Me preparé, llamé al jefe del CEFROM y le dije, mire, yo soy el responsable de esa puerta, salvo que el presidente dé una orden en contrario. Usted, por ahí no me cruza nadie, a menos que el presidente le dé una orden en contrario, y si se la da, yo renuncio. Pero mientras el presidente no tome una decisión en contrario, por ahí no me va a cruzar nadie. Y dice, no, usted es el que manda. Efectivamente, nosotros nos preparamos para qué, con mucha bomba lacrimógena, con muchas cosas para enfrentar esa, porque eran en el momento, llegó un momento que nosotros medimos de aquel lado. En algún momento los reportes de inteligencia se midió y habían como 7.000 personas. ¿Cómo? Y después vinieron, eso se fue deprimiendo, y cuando vinieron eran 1.000 y pico, creo, 2.000 personas. En un momento determinado se llegó a decir que habían 3.000, el puente estaba copado y del otro lado en Juanamente estaba lleno. Pero ¿cómo íbamos nosotros a enfrentar esa avalancha? Bueno, no era con fusiles, porque si nosotros le empezamos a disparar con ametralladora 50, o le lanzamos bombas desde los supertocanos, obviamente que nosotros vamos a responder en tribunales internacionales por eso, porque los protocolos de guerra no permiten eso. Entonces podríamos eventualmente, el Estado Dominicano podría incurrir en un genocidio y ya pararíamos ante la Corte Penal Internacional. Por último, señor Ricardo. José Ricardo Taveras, queremos abordarlo desde el punto de vista institucional partidario,
ustedes el día pasado, a raíz, creo que fue Vinicito, a raíz de un tuit de Leonel Fernández, Vinicito le contestó de una manera, diríamos que valiente y decidida o muy patriótica al expresidente de la República, Leonel Fernández, y luego vimos que ustedes como partido político, la Fuerza Nacional Progresista, se reunieron con Leonel Fernández. Leonel reculó. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué tuvieron que reunirse? Si hubo un tuit de diríamos, un alto miembro donde le quiso decir al presidente, somos amigos o hemos coincidido en muchos momentos, pero actualmente la democracia se impone o el Estado, la soberanía se impone. Comenten un poco de este tema para cerrar en esta noche esta entrevista. Bueno, simplemente hubo una nota de un periódico, de varios periódicos que recogieron las incidencias de un discurso que él pronunciara, donde se dijo que él decía que se trataba de algo inhumano el tema de la repatriación de las embarazadas. Obviamente, el titular y las notas fueron sesgadas. Entonces, ¿por qué? Porque después nos hicieron llegar copia del discurso y él explicaba muy bien que era inhumano que una mujer que entrara en labores de parto pues fuera deportada, que se entrara a un hospital a deportarla, porque eso era inhumano. Y yo comparto eso. Él, cuando vio la reacción nuestra, tuvo la cortesía de invitarnos para explicarnos lo que él había hecho en su reciente viaje al exterior, todas las personas con las que él se contactó, las labores que ha estado haciendo y las gestiones que dejó en camino a favor de apoyo a la República Dominicana. Que quiere, entiéndase que no es apoyar al gobierno, es apoyar al país. Entonces, nos explicó también que en el discurso pues, que no habían contradicciones fundamentales. Él lo que nos decía, bueno, no he visto una actitud del gobierno negando que eso haya acontecido y se ha ido regando la pólvora, entonces partimos de una presunción de que eso estaba ocurriendo. Pero nosotros le mostramos que tanto el Ministerio de Salud como la Dirección General de Migración habían negado eso y el Ministerio de Interior. Y entonces lo vio y dijo, bueno, pues entonces no tenemos ninguna contradicción en ese sentido. Él está completamente de acuerdo con que el país ejerza su soberanía y yo creo que es parte de la unidad de la que estamos hablando. Porque en mi caso yo no estoy apoyando al gobierno, yo estoy apoyando una entidad que se llama la República Dominicana. Y el pueblo no me eligió a mí, ni eligió a Leonel, eligió a Luis Abinader y a él le toca ser el que encabece esto, a menos que él en el camino demuestre que no tiene la autoridad ética y moral para conducir una lucha de esta naturaleza. Lo obvio es que nosotros nos unamos en torno a su liderazgo, no como presidente del PRM ni de nada de eso. En el plano interno podemos seguir teniendo las mismas diferencias, pero del plano externo él no puede ir debilitado por la actitud de ningún dominicano hasta tanto mantenga la autoridad moral y la ética para poder conducirnos en esta crisis. José Y eso es lo Ricardo, que pasa. Creo que Leonel simplemente lo entendió bien No y reculó. obviamente no estoy cooperando en él. No fue que reculó el presidente. No, él no reculó, él lo explicó Gracias. bien y el video que se puso a correr explica que él habló de mujeres grávidas en proceso de parto, en labores de parto. Él que no, eso no ha Leonel, ocurrido. él no, Y perdón, eso no ha ocurrido. perdón, él no que reculó, no ha pero sí ocurrido. demostró, José Ricardo Taveras, que para él es muy valioso la alianza con el partido de la Fuerza Nacional Progresista. Leonel Fernández eso lo valora porque inmediatamente tomó acciones. Leonel es vinchista, él lo ha dicho. Bueno, Su segundo padre, Vincho Castillo. déjame Sí. explicarte algo. Si yo estuviera en su lugar, habiendo recibido la lealtad de una amistad sincera, como la que nosotros le hemos brindado, yo haría lo mismo. Porque yo entiendo que hay mucha gente de la Fuerza del Pueblo empezó a vituperarnos y atacarnos, porque hay gente que concibe la política como una genuflexión,
como un aplauso permanente al Como líder. un apéndice. Y entonces así no se hace la política y Así así es. no se ayudan los liderazgos. Entonces yo por eso digo, por ejemplo, yo le tengo muchísimo respeto al presidente Almirante y soy un gran crítico y soy un admirador en el sentido de que veo que es una persona con buena intención, pero yo lo critico y te aseguro que de mi corazón no sale por una bajeza, sino porque creo que cuando él me oiga y con su sentido común le puede decir, a mí no me va a oír, pero suponiendo que se tope con una cosa mía, Pero él está es viendo lo esta que puede decir, entrevista, mira, este segmento hasta ahora. es de buena fe que lo está haciendo. Mira, ese es un buen consejo. Bien. Yo Bueno, creo que eso es lo que nutre la democracia. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Ricardo, No, de verdad. gracias a ustedes que me permitieron enfrentarme a ustedes y al país. No, pero Estamos está bien, enfrentados. era justo y necesario que usted viniera a con usted uno enfrentar. no se enfrenta, de usted uno aprende. Así es, sí. Muchas gracias, un Muchísimas placer, gracias. Buenas un Muy noches. honor. agradecidos y muy amables. Los ¿Cómo amigos no? televidentes que sigan conectados con Enfrentados después de esta breve pausa. Nos damos una pausa, señor director. Así es. Después de la breve pausa tenemos temas